En el vídeo de hoy os traigo mi top 8 de mejores palas de potencia del 2024, así que si eres jugador ofensivo y estás pensando en cambiar de pala, coge papel y boli que después de la intro comenzamos. Todas las palas que aparecen en el vídeo las hemos analizado en el canal, os dejo la review en la descripción del vídeo y como siempre tenéis mi cupón descuento de Padelbase por si os animáis con alguna de ellas. Y sin más comenzamos con el top y en el puesto 8 coloco la Adidas CrossFit 2024, para mí la pala de Adidas más potente de este año. De sus características destaca que monta carbono 15K con la goma dura de Adidas, tiene un rugoso 3D que es una auténtica pasada y os vais a encontrar un tacto medio duro y un puntito más y el balance más alto de Adidas, ya que nuestra unidad marcaba 270 milímetros y es una pala pesadita, está en torno a 375 gramos. Y estos dos datos hacen que sea una pala 100% de potencia y lo notas en el momento en el que la coges por primera vez. Si buscáis potencia y tenéis una buena complexión física, seguramente es una de las opciones más potentes de este top. En cuanto a su comportamiento, es una pala de potencia, en fondo de pista no va a ser la pala que más os va a ayudar y en movimientos rápidos cuesta algo de trabajo moverla. En cambio en red va muy bien y sobre todo su rugoso te ayuda a darle ese plus de efecto en voleas y bandejas. Y con el remate es un auténtico cañón. Además, sin ser muy dura, es una pala que en potencia se siente progresiva. Entre sus puntos negativos debéis tener en cuenta que su punto dulce no es una pasada y si impactáis fuera de él lo vais a notar, y además es una pala exigente tanto físicamente como en cuanto a puntos de impacto, así que no os ayudará mucho en salida de bola. La podéis encontrar en la web de Padelbase por 191 euros y además a esto le podéis añadir mi cupón descuento para ajustar algo más el precio. En el número 7, pasando a la siguiente pala de mi top, me quedo con la Head Extreme Pro LTD de Arturo Coello. Tenéis también la edición normal de la pala, pero en este caso os voy a hablar de la LTD porque estéticamente me gustó más y porque me pareció un poquito más seca. Si nos fijamos en el resto de specs de la pala, pues van a ser prácticamente las mismas tanto en la versión normal como en la LTD. Y es una pala de potencia pero con un punto dulce top. Si nos centramos en sus specs, destaca en que monta un tejido híbrido entre fibra de vidrio y fibra de carbono con la goma Power Foam de Head, lo que os va a aportar un tacto medio duro. Su peso este año está en 370 gramos, ha bajado 5 gramos a comparación de la Delta Pro y su balance sigue siendo alto, 274 milímetros. Además incorpora la tecnología Ausetic que hace que en fondo sea una de las palas que mejor funciona del top y su punto dulce está fenomenal. De su comportamiento destaca que en un ritmo medio te da ese plus de salida de bola, te ayuda a acelerar la bola sin tener que mover mucho la mano. Por lo que si sois jugadores que buscáis potencia pero os cueste algo de trabajo conseguir aceleración, esta Extreme Pro os puede ayudar. En fondo rinde mejor que casi cualquier pala de potencia, ya que te aporta una buena salida de bola a velocidades medias y en cuanto a punto dulce no es exigente. Y en red va muy bien, seguramente no es una pala tan potente como la Delta Pro, pero lo cierto es que en situaciones de aceleración rinde y con nota. Entre los puntos negativos de la pala, aunque el modelo LTD se siente más seco que la Extreme Pro, que la edición normal, creo que en potencia pura sigue sin ser progresiva y pesando 370 gramos y con un balance alto, os puede costar algo de trabajo moverla en fondo de pista sin ser una pala súper exigente. En cuanto a su precio, la Extreme Pro edición normal la podéis encontrar por 154 euros en Padelbase. Además podéis sumarle mi cupón descuento y en cuanto a la LTD es más difícil de encontrar y su precio está en torno a los 200 euros. La siguiente en mi lista y en el puesto 6 es la Ball 1000 V4, una de las palas de potencia que he probado en este 2024 y que más me ha sorprendido. Entre sus características destaca en que tiene un puño muy largo, perfecto para generar palanca en red, su tacto es medio duro pero es bastante reactiva a velocidades medias y algo que me llama la atención es que su balance es alto, pero en la web de Ball podéis elegir su peso que está entre 350 a 370 gramos. Nosotros probamos la versión de 350 gramos y lo cierto es que se movía bastante fácil. Incorpora rugoso 3D, no es muy marcado, pero te ayuda a darle efecto a la bola. Lo que más me gustó de ella es su comportamiento en un ritmo medio porque te aporta una salida de bola que está por encima de la media.
Seguramente para los jugadores que no seáis muy pegadores pero busquéis potencia puede ser una de las mejores alternativas. En fondo de pista, aun siendo una pala de potencia, no rinde para nada mal, y en juego aéreo, tanto con el remate liftado como con el plano, va genial, y que tenga el puño largo es un plus. Entre sus puntos negativos, tener en cuenta que si elegís una unidad ligera, como nosotros, en fondo de pista os va a funcionar muy bien, pero perderéis algo de punto dulce al restarle peso a la pala. La podéis encontrar en la web de Ball con un precio de 295 euros y a esto le podéis añadir mi cupón descuento del 10%. Pasando al puesto 5, coloco la Bull Paddle Ionic Power 2024, una de las palas que más se ha vendido este año. Entre sus características técnicas destaca que está fabricada en grafite, un híbrido entre carbono y fibra de vidrio, con la goma multi-EVA de Bull Paddle, lo que os va a aportar un tacto medio y un puntito más, por lo que es la pala de tacto más cómodo de este top. Tiene un balance alto, en cuanto a peso la podéis encontrar en 370 gramos, algo que se agradece, y su rugoso 3D en puntitos creo que funciona muy bien. Y de su comportamiento en todas las situaciones de red rinde con nota, tanto en un rango medio como en situaciones de aceleración. Además, en situaciones ofensivas su punto dulce está por encima de la media y con el remate me gustó y mucho. Y en fondo, ese tacto medio y un puntito hace que en un ritmo medio y bajo puedas mover la bola con bastante soltura. Entre los puntos a tener en cuenta, pues en situaciones de aceleración y sobre todo en bloqueos, cuando os jueguen en un ritmo alto se os puede descontrolar un poquito la bola. Y aun teniendo un tacto medio es una pala de potencia, así que es algo exigente para el brazo. Y su precio es otro de los puntos en los que destaca, por eso es tan difícil de encontrar a estas alturas, ya que la podíais conseguir por debajo de los 130 euros. En el puesto 4 me quedo con la Wilson Blade Pro V3, una pala que este año sí que es 100% de potencia. Entre sus características destaca que monta carbono 3K junto con la goma EVA Firm de Wilson, lo que le da a la pala un tacto medio duro, y el rugoso 3D en líneas va fenomenal, es de los mejores que he probado. Conserva el mismo formato lágrima de la versión anterior, pero al quitarle la pieza del corazón y modificar un poco el patrón de agujereado le han subido el balance hasta los 270 milímetros. Lo que más me gustó de ella es la sensación que transmite en red cuando juegas golpes con efectos, sobre todo en situaciones de aceleración. Además es una pala que copia muy bien los gestos de la mano y te da ese empujoncito cuando impactas dentro del punto dulce. Y su comportamiento en potencia pura está muy bien sin ser una pala durísima. En cuanto a sus puntos negativos, su punto dulce está en la media, pero si impactas fuera de él se nota y se nota bastante. Y en cuanto a su puño, es tamaño estándar, la pala tiene un formato lágrima, así que notaréis que os puede faltar algo de palanca a comparación de otras palas de potencia. En cuanto a su precio, en Paddlevice está agotada, pero si buscáis en otras webs la podéis encontrar entre 175 y 210 euros. Y ahora sí, con la medalla de bronce en el puesto 3 me quedo con la Sius Phoenix Light 4, que monta carbono 3K junto con la goma EVA Pro de Sius, tiene un rugoso 3D muy marcado y os encontraréis un tacto un puntito por debajo de medio duro y relativamente seco. Su balance es medio y su peso está en torno a los 360-365 gramos, por lo que se puede considerar una pala manejable contando todas las palas que tenéis dentro de este top. Y lo que más destaco de ella es que es una de las palas de potencia más completas en fondo red. El que tenga un balance medio y un tacto por debajo de medio duro hace que en fondo de pista no sea nada exigente y su punto dulce está bastante bien. Además es una pala que se siente reactiva, pero en un ritmo alto no se pierde el control de la bola y es difícil sacarle pegas, solo tener en cuenta que en situaciones de potencia pura seguramente no sea una pala súper progresiva. Y esta Phoenix Light 4 la podéis encontrar en la web de Sius con un precio de 140 euros. Pasando al puesto 2 he colocado la Tech Viper edición Juan Lebrón. En cuanto a sus características, utiliza un carbono 12K con una goma de alta densidad y tiene un tacto duro y un puntito menos, seguramente el tacto más duro de este top. Incorpora un doble rugoso, arenoso y 3D, aunque ninguno de los dos es muy marcado. Su balance no es excesivamente alto, 265 milímetros, y su peso está en torno a los 365 gramos. ¿Y de ella qué destaca? Pues su puño, que es extra largo y que en situaciones de potencia es una auténtica pasada. En cuanto a su comportamiento, en fondo de pista no os va a ayudar a velocidades bajas,
pero en un ritmo alto de juego va bastante bien, copia a la perfección el gesto de la mano, tanto en un rango de velocidades bajas como en situaciones de aceleración. Si habéis visto su review, en ella os cuento que es una pala que si impactas fuera del punto dulce no te va a ayudar para nada, pero cuando impactas dentro de él, lo cierto es que sabes exactamente cómo se va a comportar la pala y la salida de bola que te va a aportar. En voleas es una auténtica pasada, es una de las palas que más me ha gustado en este 2024. En un ritmo alto la bola no se descontrola mucho, pero es que en un ritmo medio la profundidad y el peso están garantizados. Y en juego aéreo, si os gustan las palas de tacto duro y sois jugadores de potencia, seguramente esta es la mejor alternativa. Además, en víbora y en situaciones de aceleración me pareció que se movía muy rápido. Entre sus puntos a tener en cuenta, aun sin ser una pala muy pesada, al tener un puño tan largo se reduce la superficie de la cara de la pala. Su punto dulce no es muy amplio y eso hace que sea una pala exigente. Cuando juegas con ella luego notas que tienes el brazo cargado, así que no es recomendable para jugadores que tengáis problemas de codo. El precio al que la podéis encontrar está en torno a los 220 euros. Además, si os gusta estar a la última, ya ha salido la nueva pala de LeBron, la de 2025, con el molde de la Viper Carbon, y la tenéis en Padel Vice. Y por último, en mi opinión, la mejor pala de potencia de este 2024 es la Scallion H1 Max. Y la coloco en el puesto 1 porque es una pala de potencia pero con la manejabilidad de una pala de control. De sus specs destaca que monta un carbono 12K T700 de grado aeroespacial junto con una goma de densidad media, lo que le da a la pala un tacto entre medio duro y duro. Lógicamente se queda un par de puntitos por debajo en cuanto a dureza con la última pala que hemos visto, con la Tech Viper edición LeBron. Tiene un formato diferente al resto de palas, con las aristas muy marcadas, lleva rugoso 3D y sobre todo destaca en su balance y peso. El balance está en torno a los 280 milímetros y su peso está en 338 gramos, ambos datos con la pala ya montada. Y además podréis personalizar su estética e incluso añadirle vuestro nombre. De su comportamiento podría contaros un montón de cosas, os dejo su review por arriba, pero en lo que más destaca es en la manejabilidad que te aporta en toda la pista. Sobre todo teniendo en cuenta que tiene un tacto ya cercano al duro, estaría un par de puntitos por debajo de duro, y eso es muy difícil de conseguir en palas que son tan ligeras. Cuando impactas la bola se siente reactiva tanto a situaciones de velocidades medias como a situaciones de velocidades altas y tiene un punto dulce que está por encima de la media comparado con palas de formato de ataque, por lo que puede ser la pala de potencia que mejor funciona en fondo de pista. Su comportamiento de potencia es lineal y en situaciones de aceleración es un cañón y se mueve súper rápido. Aquí es donde se nota mucho que es una de las palas más ligeras del mercado. Su peso hace que no sea exigente en cuanto a desplazamiento, sobre todo en fondo de pista. Eso sí, con los remates planos tendréis que poner un poquito más de vuestra parte para acelerar la bola. Si tuviera que sacarle alguna pega, seguramente el que sea tan ligera hace que en un ritmo alto, en situaciones de bloqueo, notéis que la pala se puede desequilibrar algo más que otras palas de potencia. Eso sí, en manejabilidad les gana por goleada. Os dejo el enlace de la web de personalización de Scallion, la podréis encontrar con un precio de 300 euros y además la podréis elegir en el acabado que más os guste. Y con esto damos por finalizado el top de potencia de este 2024. Si os ha gustado, apoyarlo, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.